Bien, pues bueno, bienvenidos a los que se unieron a la sesión del día de hoy. Estamos trabajando en esta ocasión con la semana número 8 que refiere al tema de la circunferencia. Pues bueno, vamos a comenzar. Cuando trabajamos con circunferencia, y no solamente con circunferencia, sino los temas posteriores que vienen siendo la elipse y la hipérbola, es necesario que conozcamos un concepto que debimos de haber visto en clases pasadas, en tetras pasados. Uno de ellos es el binomio al cuadrado o bien el producto de binomios. ¿En qué consiste? Aquí lo que vemos en pantalla viene siendo un binomio al cuadrado. Un binomio se conforma de dos términos. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer término algebraico y tenemos un segundo término. Cuando tenemos en matemáticas, en el álgebra específicamente, dos términos que conforman una ecuación, estamos hablando de un binomio. Uno, dos términos. Nos dice que es un binomio al cuadrado porque tiene el exponente 2. ¿Y cómo se trabaja con este tipo de problemas? Tenemos dos opciones. Una de las opciones es siguiendo esta regla. La regla nos dice el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues precisamente vamos a utilizar la fórmula para desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, voy a arrastrar esta regla para tenerla a la mano, al alcance, y hacer uso de ella. Aquí está. Y entonces la regla nos dice el cuadrado del primer término. Eso es lo primerito que vamos a hacer. El primer término lo vamos a elevar al cuadrado. De acuerdo a esto, jóvenes, ya les había mencionado primer término y segundo término. El primer término es x, entonces nos dice que lo elevemos al cuadrado, simplemente agarramos la letra x y le ponemos el exponente 2. Primer término elevado al cuadrado. Después la regla nos dice más el doble producto del primer término por el segundo término. En matemáticas, cuando se habla de un producto, se refiere a una multiplicación. Este fue el cuadrado del primer término. Ahí está. Nos dice más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, nos dice que tomemos el signo de más, simplemente lo transcribimos más el doble producto, les mencionaba que era una multiplicación del primer término. En este caso, el primer término es x por el segundo término. El segundo término es más 3. Ahí tenemos la siguiente parte del binomio al cuadrado. Esto es la parte moradita. Y continuamos todavía con la regla. La regla nos dice ahora, más el segundo término elevado al cuadrado también. Parte final, más el segundo término al cuadrado. Otra vez, nos regresamos al binomio. En el binomio nos dice más, colocamos el más. El binomio nos dice el segundo término al cuadrado. En este caso, el segundo término es el número 3. Lo vamos a elevar al cuadrado también. Dicho esto, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? El primer término elevado al cuadrado es x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Multiplicamos todo esto. Decimos, más por más es más. Más por más es más. Colocamos el signo de más.
y multiplicamos. 2 por x es 2x. 2x por 3 serían 6x. Más 6x. Más el segundo término al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es como multiplicar 3 por 3, esto es 9. Y entonces aquí ya desarrollamos un binomio al cuadrado mediante la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que tenemos aquí. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Vamos a intentarlo nuevamente. Ya tenemos aquí desarrollado cómo se va a realizar esta fórmula. Nuevamente voy a copiarlo para poder aplicarlo ahora cuando tenemos un binomio al cuadrado que tiene un signo negativo. Ok, nuestro binomio es x menos 4 al cuadrado. Este es el binomio. Recuerden que utilizamos la fórmula. Lo primero es identificar el primer término y el segundo término. El primer término es el primero que aparece. Primer término. Y el segundo término, en este caso, es 4, pero con todo y signo. Es decir, menos 4. Este es el segundo término. Una vez que identificamos cuál es el primero y cuál es el segundo término, comenzamos a desarrollar de acuerdo a la fórmula. La fórmula nos pide primero el primer término elevado al cuadrado. Considerando, jóvenes, que la letra X es el primer término, ¿cuál sería el primer término al cuadrado? Aquí lo tenemos. Sería la letra X y simplemente le agregamos el numerito 2 arriba, indicando que está elevado al cuadrado. Vamos con el que sigue. La fórmula nos dice más el doble producto del primer término por el segundo. Aquí lo vamos a colocar. Hace ratito lo hicimos paso a paso, aquí, pero vamos a desarrollarlo un poquito más rápido. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a multiplicar primero signo. Decimos más por menos, ¿qué signo es? Más por menos es menos. Y multiplicamos términos. El primer término nos dice la fórmula por el segundo. Primero por el segundo. Entonces multiplicamos. X por 4 sería 4x. Pero nos dice que es al doble. El doble de 4x sería 8 8. letras X. Gracias. Perfecto. Y finalmente la fórmula nos dice más el segundo término elevado también al cuadrado. Colocamos el signo de más y observamos, el segundo término es 4 negativo. ¿Qué pasa si multiplicamos menos 4 por menos 4? Menos por menos, Más muy bien. ¿Y 4 por 4? 16. Excelente, gracias. Entonces tendríamos que el segundo término al cuadrado es 16. Y ahí está, ya resolvimos en conjunto este binomio al cuadrado. Aplicando la fórmula, pues cada vez lo podemos ir haciendo un poquito más rápido. Quiero que observes la diferencia entre el primer ejemplo que realizamos, fue este de aquí, y el segundo ejemplo, este de aquí. ¿Dónde radica la diferencia principal? Aquí teníamos un signo positivo en medio.
Y en el resultado final teníamos signo positivo en medio también. En el caso de la segunda, el segundo binomio teníamos un signo negativo en medio y aquí tenemos un signo negativo en el centro también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo del signo que tengas en medio, cambia tu término medio. El último término siempre va a ser positivo y el primero también, pero el de en medio es el que va a variar de acuerdo al binomio que estés resolviendo. ¿Dudas con esto? Muy No, bien, maestra. gracias. Entonces continuamos. Estos son más ejemplos, pero vamos a omitirlos por el momento. La clase pasada vimos un poquito de las secciones cónicas. Veíamos que cuando dos rectas se cruzaban entre sí, una giraba alrededor de la otra, si se solidificaban las rectas o el trayecto que recorrían, se formaba una sección cónica. Al momento de formar una sección cónica, tenemos que puede ser posible que se forme una parábola, una circunferencia, una elipse o una hipérbola. Esto dependiendo del tipo de corte que se tenga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de ahorita que ya estamos, que ya pasamos el primer examen parcial, vamos a estudiar estas secciones cónicas. El día de hoy en particular nos vamos a basar en la circunferencia. La circunferencia va a ser la primera de nuestras secciones cónicas. Y comenzamos por definir la circunferencia. Cuando hablamos de la circunferencia como una sección cónica, nos dice que vamos a tener un plano que corta el cono de manera perpendicular al eje. ¿Qué quiere decir? Imagínate que tú tienes tu cono aquí. Aquí tienes tu cono. El eje, recuerda que está al centro. El eje fijo se encuentra al centro. Y entonces, si al momento de realizar un corte en este cono, nosotros atravesamos de manera perpendicular con una línea recta horizontal, la resultante es que vamos a tener una circunferencia. Entonces, el requisito para que se forme la circunferencia es que se forme entre el corte y el eje central un ángulo de 90 grados. Así se forma una circunferencia. ¿Por qué decimos que se forma así? Porque si nosotros levantamos el cono y colocamos la vista, vamos a ver que se forma esta figura de una circunferencia. Entonces, para tu examen final y también para tu cuestionario de hoy, la parte importante es el tipo de corte que tienes que realizar para que se forme una circunferencia. ¿Cómo se debe de cortar el cono? De manera perpendicular al eje. Esta es pregunta tipo examen. Te la puedes encontrar o se la van a encontrar alguno de ustedes en el examen. El corte es perpendicular al eje. Y continuamos. Sin embargo, la circunferencia ha sido un objeto de estudio de las matemáticas durante mucho más tiempo. Incluso de todas las secciones cónicas que vamos a conocer, la circunferencia es la única que nosotros hemos estudiado prácticamente desde la primaria. Nos enseñaron a calcular perímetro y nos enseñaron también a calcular el área. ¿Y cómo se define la circunferencia fuera de una sección cónica? Cuando la trasladamos la circunferencia al plano cartesiano, se dice que la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Vamos a analizar despacio la definición. Equidistan. Aquí la palabra clave es esto. Equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, si tú recuerdas el movimiento del transportador,
¿Qué es lo que pasa? En el transportador, perdón, en el compás, tú tienes un punto fijo. Aquí lo tienes. Y a partir de este punto fijo, tú empiezas a girar el compás una vez y otra vez y otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa? La distancia que hay desde este punto a este punto de aquí, vamos a suponer que fuera de 5 centímetros. Pero ¿qué es lo que va a pasar? La distancia que hay desde este punto hasta este punto va a seguir siendo 5 centímetros. No importa hacia dónde gires, la distancia que hay desde el centro hacia el contorno de la figura siempre va a ser la misma. Por eso nos dice que equidistan. Nos habla de una distancia igual en todo el trayecto del compás. Entonces, esa es la definición de circunferencia como lugar geométrico. Si desde el centro te desplazas a un punto externo de la circunferencia, vas a encontrar que la distancia siempre es la misma. De aquí a aquí, mide lo mismo, perdón, de aquí hasta aquí al contorno, mide lo mismo que de aquí, desde este centro hasta este punto, o del centro hasta este punto. En cualquier lugar, siempre va a ser la distancia la misma. El centro de la circunferencia normalmente lo vamos a conocer con la letra O. Nos lo van a presentar con la letra O. Ese es el centro. Bien, y si lo analizamos de cómo lo veíamos en la primaria, es importante denotar o recalcar que hay una diferencia muy notable entre círculo y circunferencia. El círculo lo pueden ver en esta imagen de color gris. ¿Qué quiere decir? Que el círculo es la parte interna o relleno. Cuando te hablen de un círculo, hay que visualizar que corresponde al relleno de la figura, también conocido como área. Por otra parte, la parte externa, la orillita que usted ve en color azul, en este caso, se llama circunferencia. La parte externa, entonces, es la circunferencia. El contorno de la figura, contorno, también conocido como perímetro. Entonces, el relleno nos habla del círculo completo. La circunferencia nos habla solamente de la orillita de la figura. ¿Dudas entre el concepto de círculo y de circunferencia? ¿Ok? Vamos a continuar. Esta pregunta, jóvenes, también es de examen. Diferencia entre círculo y circunferencia. ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia que también posiblemente ya conozcamos? Uno de ellos se conoce con el nombre de radio. Les decía hace rato que hay una distancia que va desde el centro de la circunferencia a la orillita. Esa distancia es siempre la misma y precisamente esa distancia es la que se conoce con el nombre de radio. La distancia que hay desde el centro hasta la orilla de la circunferencia es el radio. Por eso nos habla de un segmento de recta. Segmento de recta delimitado por el centro y cualquier punto de la circunferencia. Hay otro elemento. Este elemento se conoce con el nombre de cuerda y hay que analizar el concepto. Todos estos conceptos que estamos viendo son conceptos de examen. La cuerda está marcada en esta figura con la línea verde y nos dice que es cualquier segmento de recta, pedacito de recta, cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Y entonces tú puedes darte cuenta que esta línea verde va desde este punto hasta este otro punto. Por eso decimos que es una cuerda. ¿Por qué? Porque toca dos puntos de la circunferencia. Pero ojo, no nada más tenemos una cuerda. La cantidad de cuerdas que se tienen pueden ser infinitas. Si tú decides
que la cuerda vaya desde este punto hasta este otro punto sin atravesar la circunferencia. Me queda un poquito chueca, pero bueno, ahí está. Aquí estamos hablando que la circunferencia tiene otra cuerda, pero no solamente esa. Cualquier línea que se una y corte precisamente aquí en la circunferencia, es decir, que no continúe atravesándola, es una cuerda. Ahí te acabo de marcar otra cuerda. Vamos a marcar otra más. De punto a punto tenemos otra cuerda, etcétera. Entonces, todas estas que acabo de marcar son cuerdas de la circunferencia. Un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Y luego tenemos otro elemento que se llama diámetro. Nos dice que el diámetro es una cuerda que contiene el centro de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros atravesamos la circunferencia o ponemos una línea que vaya de un punto a otro punto, pero que atraviese exactamente el centro de la circunferencia, este tipo de cuerda especial se conoce con el nombre de diámetro. Ahí tienes una cuerda, perdón, un diámetro de la circunferencia, pero vamos a suponer que tú dices, ¿se puede en vertical? Sí, sí se puede. Siempre que tu cuerda atraviese el centro de la circunferencia es un diámetro. Se puede en diagonal, también se puede. Si tu cuerda atraviesa el centro de la circunferencia, es un diámetro. Requisitos del diámetro: que atraviese el centro, pero además que tenga dos puntos que pertenecen a la circunferencia. Ese es el requisito de la cuerda. También puedes visualizar la cuerda como la unión de dos radios. Aquí tienes un radio y aquí tienes otro radio. Entonces la cuerda, el diámetro, perdón, también lo puedes visualizar como diámetro es igual a 2 veces el valor del radio. Ese viene siendo el diámetro de la circunferencia. Y tenemos otro elemento, la recta secante. Si tú te fijas, esta recta se parece muchísimo a la cuerda. Aquí tienes una cuerda y aquí tienes la secante. Observa por favor las imágenes. Entre cuerda y secante, ¿qué diferencias pueden ustedes distinguir entre secante y cuerda? Perdón. Que la secante atraviesa la circunferencia. Perfecto. Precisamente, la recta secante corta la circunferencia, la está atravesando. Aquí no se detiene. Hay un corte, pero continúa con rectas infinitas. Por eso aparecen aquí las líneas de flecha. En el caso de la cuerda, se detiene en el borde. La cuerda se detiene, la secante atraviesa. Esa es la diferencia principal entre secante y cuerda. Por eso nos dice aquí que la secante corta la circunferencia en dos puntos. Ahí está. Secante y cuerda. Y tenemos otro tipo de elemento también. Este elemento se llama tangente. También vamos a analizar la recta tangente. Si visualizamos también la recta tangente, ¿qué diferencia encuentran con la recta tangente, la cuerda y la secante? ¿Cuál dirían ustedes que es la diferencia entre la tangente y la secante? Pues la tangente se ve por afuera. Perfecto. La tangente pareciera que está por fuera. ¿Por qué? Porque la definición de la recta tangente nos dice que solamente toca la circunferencia en un solo punto. Por eso nos da perspectiva de que está por fuera. Un solo punto. En el caso de la recta secante,
corta 2 puntos. Mientras que la cuerda toca 2 puntos. Entonces, la cuerda toca, pero no atraviesa. La secante corta 2 puntos y la tangente solamente toca un solo punto y por eso se ve como si estuviera por fuera. Entonces, esa es la diferencia principal entre los 3 tipos de recta. De recta, perdón, los 3 tipos de elementos de la circunferencia. Déjenme borro esto para que se quede la definición de la secante. Esta es la recta secante, ¿ok? Entonces, aquí vemos la definición ya más formal. La tangente se conoce como cualquier recta que contiene uno y solamente un punto de la circunferencia. Solamente un punto, el cual se llama punto de tangencia. Se dice que esa recta y la circunferencia son tangentes en ese punto. Entonces, aquí tenemos ese punto de tangencia. Inclusive es muy común que escuchemos ese término en la vida real. Se sale por la tangente. Aquí vemos que la línea recta tangente se está saliendo de la circunferencia. Entonces, ahí tenemos la definición de los diferentes elementos de la circunferencia. Hasta este momento, ¿alguna duda sobre ellos? No, Ninguna. maestra. Muy bien. Vamos a comparar también el radio. Vamos a ponerlo al ladito también de una vez. Aquí tenemos el radio y nos falta el diámetro. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Hay más o menos, quedó medio choque, pero bueno. Ok. Si analizamos también el radio, fíjense que está nada más un pedacito, pero en el caso del radio nace del centro. El radio es el único que está como quien dice a la mitad. Es la única línea que está cortada a la mitad. Entonces el radio, podríamos decir, o decimos que es la distancia que va del centro a la circunferencia. Nace en el centro y se dirige al contorno. Ese es el radio. En el caso del diámetro, recordemos que debe de pasar es como completar 2 radios. Completa 2 radios.
pero la característica del diámetro es que también pasa por el centro. Entonces, estas son las diferencias que hay entre cada uno de los elementos de la circunferencia. Cada una de ellas son preguntas de exámenes. Ahora bien, esas definiciones, algunos de nosotros ya las conocemos, insisto, desde el nivel primaria. Pero a partir de ahorita estudiamos las ecuaciones, perdón, los lugares geométricos en un plano cartesiano. El plano cartesiano, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos una circunferencia en el plano cartesiano? Podemos expresarlo algebraicamente, describir la trayectoria mediante ecuaciones. Una de ellas es la ecuación ordinaria de la circunferencia. La ecuación ordinaria también se conoce como ecuación estándar. ¿Y en qué consiste? Nos dice que tenemos una circunferencia cuyo centro es el punto H, K. ¿Qué quiere decir? Vamos a visualizar esta circunferencia que tenemos aquí. Observa el diámetro. El diámetro de la circunferencia va desde aquí hasta aquí. Esa es la línea completa del diámetro. Recuerda que podemos identificar el centro. El centro viene siendo la mitad de esta figura que acabo de dibujar. Si contamos todos los cuadritos que hay, en ese diámetro, encontramos que esta circunferencia se mueve Vamos a ver, tenemos un cuadrito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. Esta figura se conforma por 10 cuadritos de diámetro. Entonces, ¿cuánto mide el radio, jóvenes? 5. Excelente, porque dijimos que el radio es la mitad. Entonces contamos 2, 4, 5. El centro lo tenemos aquí. Ahí encontraríamos el centro de la circunferencia, en este puntito rosa. Ahora bien, nos dice que el centro tiene coordenadas H, K. Quiero que observes el plano cartesiano en su totalidad. Recuerda que cuando hablamos de coordenadas, nos referimos a un valor en X y uno en Y. Si visualizas que primero vamos a tener en un par ordenado la letra X y después la letra Y, ¿cuál vendría siendo la coordenada de este centro? En X, ¿cuánto vale la distancia que hay? 8. Perfecto, 8. Entonces, la coordenada en X sería 8. Aquí están moviditos. Número 1, número 2, número 3, número 4. Aquí estaría el 5, 6. ¿Cuál sería la distancia que hay en el eje Y? 6. Perfecto. Entonces, el centro de esta circunferencia se ubica en la coordenada 8,6. Ah, pero me dice que si quiero calcular la ecuación ordinaria, tengo que considerar esta fórmula. X menos H más Y menos K, en ambos casos elevados al cuadrado, es igual al radio. ¿Ok? Aquí nos dice que para el centro, primero vamos a encontrar la letra H. Si este es tu centro, ¿cuánto vale la letra H? 8. Muy bien, 8. Letra H vale 8. Entonces quitamos la letra H y sustituimos, en su lugar ponemos el número 8. Ahí quedó.
Si eso es tu centro, ¿cuánto vale la letra K? 6. Perfecto. La letra K vale 6 unidades. Quitamos entonces la letra K y ponemos el número 6. Ahí está. Ya nada más nos falta sustituir la letra R. La letra R representa el radio. Ya ahorita hace un rato me dijeron cuánto mide el radio. ¿Cuánto dijimos que medía? 5. Perfecto. El radio mide 5 unidades. Nuevamente quitamos la letra R y en su lugar ponemos el valor de 5. Quitamos la letra R y ponemos 5. Y aquí está. Ya con esto ya terminamos y encontramos la ecuación ordinaria de una circunferencia. Entonces, si tú tienes una figura, un plano cartesiano de una circunferencia, la parte difícil, entre comillas, es identificar las coordenadas. Ya después nada más cambiamos valores. Esta vendría siendo la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro en 8,6. ¿Dudas de cómo se realizó? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar. Aquí nuevamente nos piden la ecuación ordinaria de una circunferencia. Pero en esta ocasión nos dice que el centro de esta circunferencia es el origen. También el problema escrito nos dice que la circunferencia tiene un radio de 4 unidades. Aquí no tengo el dibujo, pero sí tengo información que me va a ayudar a responder. Lo primero, jóvenes, si nos dice que el centro de la circunferencia es el origen, ¿cuáles son las coordenadas del origen en un plano cartesiano? 0,0. Perfecto. El origen, recordemos que es el punto central. Y entonces las coordenadas son 0,0. Muchas gracias. Si recordamos que el centro de una circunferencia se denota con las letras H y la letra K, ¿cuánto vale H? ¿Cuánto vale? 4. Ojo, observe aquí la analogía que le puse. Recuerde que hablamos de la posición. La H es el primer valor, ¿cuánto vale? Aquí lo vemos, va de nuevo. Lo voy a colocar en color rosa. La letra H corresponde A a 0. las coordenadas. Perfecto, vale 0. ¿Y cuánto vale entonces la letra K? 0 también. 0 Cero. también. Sale de las coordenadas del centro. Muchas gracias. Y entonces tomamos esta fórmula para sustituir. Si la letra H vale 0, tendría que quitar el 8 y en su lugar pongo 0. Si la letra K vale 0, quito el 6 y pongo 0. Recordemos que la letra R se refiere al radio. En este problema en particular, ¿cuánto mide el radio? 4. 4. Entonces quitamos. Vamos a ver. No tengo moradito. Lilito. Ok. Quitamos este número 5 y en su lugar ponemos 4 al cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos que la ecuación ordinaria es esta.
Pero recordemos que en las matemáticas el 0 es la carencia de valor. ¿Qué quiere decir? Que si a cualquier número yo le quito el 0, pues es como si no lo tuviera. Entonces me quedaría la x al cuadrado directamente, sin paréntesis. ¿Y aquí qué me quedaría? Más y cuadrado. Perfecto. Y elevamos 4 al cuadrado. 16. Perfecto. Y esta de aquí entonces es la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro en el origen y un radio de 4. Ecuación ordinaria. Si se fijan realmente, cuando el centro está en el origen, lo único de lo que me tuve que preocupar es de conocer el radio. ¿Por qué? Porque como el centro está en el centro del plano cartesiano también, en el origen, aquí no vamos a tener valor y aquí tampoco. Entonces, cuando tengamos una circunferencia con el centro en el origen, solamente preocúpese por el radio. Con eso ya la hicimos. ¿Dudas hasta aquí? No, Muy maestra. bien. Gracias. Híjoles, aquí nos vuelven a pedir una ecuación ordinaria de la circunferencia, pero aquí ya tenemos valor en el centro. El centro es 2, menos 5 y radio de 7 unidades. ¿Ok? Centro es 2, menos 5. Recordando que el centro se conforma por H, K. En esta ocasión, jóvenes, ¿cuánto va a valer la letra H? 2. Muy bien, lo sacamos de aquí. La letra H vale 2. Entonces, lo único que tenemos que cambiar es lo que está lila por el número 2. Decimos x menos h menos 2 al cuadrado. Ahí está. Solamente se cambió la h por el número 2. Bajamos el más, paréntesis, y la y, bajamos el signo de menos. Ahora nos pregunta por la letra K. ¿Cuánto vale la letra K en este problema? 5. Menos 5. Menos 5. El signo es muy importante siempre. Gracias por recordarlo. Entonces aquí donde está lo verde, tengo que poner el 5 con todo y su signo. Pero hemos dicho siempre que no podemos poner doble signo pegado, entonces lo metemos en paréntesis. Y finalmente nos pide el valor del radio de la circunferencia. Esta circunferencia en particular, ¿qué radio tiene? 7. 7. Entonces va a ser el número 7 elevado al cuadrado. Bien. Bajamos el primer paréntesis completito, x menos 2 al cuadrado, más, multiplicamos signos, menos por menos, Más. perfecto, bajamos la y bajamos el 5, elevamos el paréntesis al cuadrado como un binomio y desarrollamos 7 por 7, 49. perfecto. Esta circunferencia con centro en 2 menos 5 y radio 7 tiene esta ecuación. X menos 2 al cuadrado más y más 5 al cuadrado es igual a 49. Esta es la ecuación ordinaria. ¿Dudas con esto? ¿Ok?
Vamos a continuar. Recordemos que cuando hablábamos de la línea recta, teníamos muchísimas formas de representar una ecuación, una, una ecuación de la recta, pero en el caso de la circunferencia vamos a distinguir solamente dos formas. La ordinaria es la que ya hicimos, pero hay otra que se conoce con el nombre de ecuación general. En la ecuación general, si tú observas y comparas con la ecuación ordinaria, déjenme la pongo otra vez. Esta es la ecuación ordinaria, la que voy a pegar. La primera es la ordinaria. Y la segunda es la ecuación general. ¿Qué diferencia encuentran entre las ecuaciones, jóvenes? Hay dos diferencias principales. Si observamos la ecuación ordinaria, en la ecuación ordinaria hay paréntesis. La Yo ecuación opino que ordinaria, los paréntesis y las letras, la D, E, F. muy bien. La ordinaria tiene paréntesis. La general no los tiene, pero tiene letras como la D, la letra E y la letra F, que corresponden a valores constantes. Estos son valores. Muy bien. ¿Qué otra diferencia? Hay una más. Igualdad a cero. Igualdad a cero. Excelente. Precisamente, la ecuación general está igualada a cero. Y en el caso de la ordinaria, ¿a qué está igualada? Radio cuadrado. Ujú. Se ve el radio. Entonces, estas son las diferencias entre la ecuación ordinaria y la ecuación general. La ecuación general no tiene paréntesis, tiene valores y está igualada a cero. Entonces, muchas veces vamos a poder plantear fácilmente la ecuación ordinaria, pero cuando nos pidan la ecuación general, nuestra labor va a consistir en eliminar paréntesis y en igualarla a cero. Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Nos dice, encuentra la ecuación general de una circunferencia cuyo centro es el punto 2,4 y tiene un radio de 5 unidades. Primero, empezamos con la ecuación ordinaria. Vamos a plantear la ecuación ordinaria de esto. X menos, el H lo sustituimos, más Y menos, la K la sustituimos, es igual a radio al cuadrado. Vamos a sustituir. En este problema, jóvenes, ¿cuánto vale la letra H? 2. Muy bien, recordamos que la H se saca del centro. Vale 2. En este mismo problema, ¿cuánto vale la letra K? 4. Perfecto. La letra K vale 4 y se va a cambiar aquí. Si el problema nos dice que el radio de esta circunferencia es de 5, ¿cuál sería el valor del radio al cuadrado? 5 por 5. 25. Perfecto.
El radio al cuadrado entonces es 25. Aquí tú ya tienes la ecuación ordinaria. Pero recordando lo que platicamos hace un momento, para transformar esa ecuación ordinaria a la general, tenemos que eliminar paréntesis. Y cuando iniciamos la clase, le hablé de cómo eliminar paréntesis. Lo hacíamos mediante la fórmula de binomio al cuadrado. Esta fórmula de aquí es la que nos va a ayudar a eliminar el paréntesis. Esta fórmula. Ok. La fórmula nos dice, vamos a trabajar primero con este paréntesis. El cuadrado del primer término. Para este binomio que está señalado, ¿cuál es el primer término? ¿X o menos 2? ¿Cuál aparece primero, chicos? ¿La X o el menos 2? X. X. Perfecto. Letra X, ese es el primer término. Nos dice que debe de estar al cuadrado, pues nada más le agregamos el 2 arriba. Nos dice, más el doble producto del primero por el segundo. Ah, entonces vamos a multiplicar primeros signos. Decimos positivo por negativo. Negativo. Perfecto. Dice, multiplica el primero por el segundo. Multiplicamos X por 2. 2X. Perfecto, pero son al doble. 2X al doble. 4X. Excelente. 4X. Y luego nos dice, más el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Menos 2. Menos 2. Perfecto. Y si lo elevamos al cuadrado, menos por menos es. Más. Y 2 por 2 es. 4. Y ahí está. Ya resolvimos el primer binomio. Vamos con el siguiente binomio. Desarrollamos este otro binomio. Otra vez, misma fórmula. El cuadrado del primer término. Y cuadrada. Más y cuadrada, perfecto. Más el doble producto del primero por el segundo, multiplicamos. Más por menos. Menos. Muy bien. Multiplicamos el primer término. Y por 4 por el segundo. 4Y al 4y. doble serían 16Y. Ok. ¿El doble de 4 cuál es? ¿4 más 4? El doble de 4, 8. Lo estaba Excelente. multiplicando. Sí, no se preocupe. Entonces es 8y. Parte final, aquí sí viene el 16. Más el segundo término al cuadrado. Menos Ahora por sí, menos. más 16. 4 por 4, 16. Perfecto. Lo demás se baja exactamente igual. Igual a 25. Decíamos que teníamos que eliminar paréntesis. Ahí ya eliminamos paréntesis. Ya hicimos el paso 1. Paso 2. El paso 2 consiste en igualar a 0. ¿Qué es lo que nos está estorbando para que este número sea 0? Pasar el 25 a negativo. Perfecto. Hacia la Este izquierda. 25 se mueve para acá. Excelente, muchas gracias. Todo lo demás lo dejamos igualito. X cuadrada menos 4X más 4 más Y cuadrada menos 8Y más 16. Solamente el 25 lo movemos, está en positivo, dice la compañera, lo pasamos en negativo
Al hacerlo decimos que esto está igualado a 0. Este se fue para acá. ¿Ok? Ya igualamos a 0. Pero ahora vamos a juntar términos semejantes. Todos los que no tengan ninguna letra los vamos a juntar en uno solo. Este 4 con este 16 y con este 25. Todos estos son semejantes, se pueden unir en un solo término. Espérame tantito, por favor. Vamos a acomodar esto. ¿Ok? Dejamos la x al cuadrado. Dejamos hasta ahorita el 4x, pero juntamos todos los moraditos. Decimos 4 más 16. ¿Cuánto es? 20. 20. 20 menos 25. Menos 5. 20 menos 25 menos 5. Perfecto. Bajamos y al cuadrado, perdón. Bajamos el menos 8y. Y decimos que esto está igualado a 0. Si se fijan, ya se parece un poquito más, pero todavía nos falta solamente un detalle. Quiero que los vean las ecuaciones. ¿Qué cree que nos falte? Acomodar. Excelente. Solamente nos falta acomodar. Muy bien. Solamente acomodamos. ¿Qué es lo que va a ir primero? ¿Qué va primero en nuestra ecuación? X cuadrada. Perfecto. X cuadrada. Ya acomodamos este. Y después, Y cuadrada más Y cuadrada perfecto. Ya acomodó este. Y menos luego, 4X perfecto. menos 8Y Muy bien. menos 5 igual a 0. Excelente. Solamente el paso final fue darle orden a esa ecuación. Ay, se me borró porque no había. Paso final, ahí está. Solamente le dimos orden. Decía una de las compañeras, una de las diferencias que tenemos es que la ecuación general tiene letras, la letra D, la letra E y la letra F. Y entonces en esta ecuación, ¿cuánto vale D? 4. 4 Menos 4. negativo. Muy bien. ¿Y cuánto vale E? Menos 8. Menos 8. ¿Y cuánto vale F? Menos 5. Muy bien. Esos son los cambios que hiciste para llegar a tu ecuación en la forma general. ¿Dudas hasta este momento? Ninguna. En parte no. Perfecto. Muy bien. En el examen, quién sabe, pero ahorita no. Muy bien. Ok. Entonces, así pasamos de una ecuación ordinaria, perdón, a una ecuación general. Este procedimiento de los binomios al cuadrado, jóvenes, va a ser recurrente de ahora en adelante. Lo vamos a volver a estudiar con la elipse
lo vamos a volver a estudiar con la hipérbola y con la parábola. Entonces es importante que sepamos cómo aplicar esta fórmula del desarrollar un binomio al cuadrado. Por eso se las puse aquí por aparte, porque va a ser de utilidad en todos los temas siguientes. Entonces, hasta aquí vamos a finalizar el contenido de esta semana. ¿Qué es lo que tenemos que realizar en esta semana de tarea? Actividad de la semana 8, cuestionario de la circunferencia. Igual que siempre se los digo, el cuestionario debe de ser muy simple, principalmente teórico. ¿A qué me refiero con teórico? Definiciones de la circunferencia, elementos de la circunferencia, principalmente. Eso es lo que vamos a encontrar. Problemas de tipo razonamiento, pero no tanto desarrollo. Entonces, eso va a ser el cuestionario de esta semana 8. Y por otra parte, el examen parcial teníamos toda la semana pasada para realizarlo. Sin embargo, Coordinación de Tutores nos autorizó a que extendiéramos el examen para el día 6 de marzo, ya que al parecer se presentaron algunas fallas en la plataforma. Entonces, esta es la última extensión que vamos a tener para el examen parcial. Si por alguna razón, sea cual sea, usted o alguno de sus compañeros no pudo realizar el examen parcial en las fechas establecidas, el día de hoy todavía está activo. Va a finalizar este examen, esta nueva aplicación, hasta el día viernes. Entonces, de esa manera vamos a trabajar esta semana. ¿Dudas con las actividades de esta semana? ¿Ninguna duda con actividades de esta semana? Perfecto. No. Muy bien, gracias. Maestra, no ha revisado, ¿verdad? Grupos B y grupo D, debe estar revisada la actividad integradora y foro, además de los SCORM, automáticamente. Grupo A y grupo C están pendientes de revisar actividad integradora 1, actividad integradora 2. Esos son los avances en las revisiones hasta ahorita. Ah, ok, sí. Estoy de la. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Muy bien, entonces en un momento más, jóvenes, les voy a subir la actividad les voy a subir el video a la plataforma para que estén al pendientes, por favor. Les agradezco muchísimo su asistencia a esta clase. Cuídense mucho. Cualquier duda, estamos ahí también platicando por medio del chat de la plataforma. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias, maestra. Buena tarde. Gracias igualmente. Chau, chau. Gracias. A ustedes. Bye, bye.